Ahora sí, muy buenas noches a todo el público de la provincia de Misiones. Tras la finalización de la edición central de las noticias por Canal 12, ya estamos con Legislativas. ¿Cómo estás, Gilda? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te Bien. va? Hasta las 21:30. Me voy en directo para acompañarles en sus casas a través de la pantalla de Canal 12 con toda la información parlamentaria de Misiones y La Nación. Hoy con un programa preparado especialmente, pero primero vamos a nuestra presentación formal y ya venimos con el anuncio de los temas que tenemos preparados para compartir con todos ustedes. Como lo decíamos, un programa especial hoy en Legislativas. Uno de los temas que vamos a hablar tiene que ver con el régimen penal juvenil. Hay posibilidades de que se baje la edad de imputabilidad, entre otras cosas. La palabra de Aida Kemelmacher de Carlucci, una jurista argentina muy reconocida que pasó por Misiones y le estuvimos preguntando al respecto, además de profesionales de acá entendidos en la materia para darnos su postura. La mirada local, ¿no?, sobre esta probable reforma sobre la ley penal juvenil, pero también vamos a ocuparnos de todo lo que viene ocurriendo a nivel país a partir de las PASO del 12 de agosto pasado, con medidas económicas de por medio, con anuncios, con ida y vuelta que tiene que ver con los combustibles, ¿no?, el tema del congelamiento de precios, y que finalmente terminó con la aplicación real y efectiva de la ley de abastecimiento y que está generando división. Esto tiene que ver división entre gobierno nacional y provincias petroleras específicamente. Y a propósito también de las provincias, el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, estuvo hoy en Buenos Aires reunido con otros gobernadores abordando este tema y esta preocupación unánime por parte de todas las provincias con respecto a las distintas medidas económicas. Pero bueno, hacemos el foco en la cuestión del combustible. Del combustible y la aplicación de esta medida de la ley de abastecimiento. El Gobierno Nacional aplicó la ley de abastecimiento para congelar el precio de los combustibles, fijando los valores del 9 de agosto como referencia, según lo publicado en el Boletín Oficial. La norma que utilizó el Poder Ejecutivo fue sancionada en 1974 y modificada en el 2014. El gobierno tomó las medidas que tenía a su alcance en ese momento. Tomó esta medida de urgencia aplicando una ley muy antigua de la época de la dictadura inclusive, que ya había sido usada por Moreno anteriormente, por la cual congelaba los precios. Entonces ahora tiene que dialogar con las petroleras a ver cómo les va a compensar, porque el barril de petróleo se paga en dólares. Recordemos que el presidente anunció un congelamiento de naftas por 3 meses a través de YPF bajo control estatal y especulando que si la mayor petrolera no sube los precios, las otras tendrían dificultades para hacerlo. Pero la empresa, que tiene 49% de participación privada, no podría justificar esa decisión ante sus accionistas sin ser penalizados sus directivos. Indudablemente que no es una situación cómoda para el gobierno. Es más, no pensaba aplicar la ley. Estaba llegando a un acuerdo con las petroleras. Al final no aceptaron este acuerdo y se vieron obligados a tomar esta medida por el hecho de que la situación ameritaba poner un freno y evitar que se fuera agregando más leña al fuego, en el sentido de incrementar más la inflación de lo que ya iba a subir solamente por el incremento del dólar. El precio de los combustibles está directamente relacionado con el precio internacional del barril de petróleo crudo, que se paga en dólares. Cada vez que sube el tipo de cambio se necesitan más pesos para pagar el crudo. Sin embargo, las consecuencias que podría traer la ley de abastecimiento es justamente lo contrario, que haya desabastecimiento, ya que las empresas estarían obligadas a vender sus productos por debajo de sus costos. Nuestro margen es un margen muy chiquito, es un margen de un 8%, un 9% dependiendo del producto, y si te aumentan un 20%, todo lo que trabajaste en el mes lo perdiste si no tenés ese combustible repuesto al precio anterior. La Secretaría de Energía estableció que se seguirá vendiendo combustible a los valores del viernes 9 de agosto, previo a las PASO, con el tipo de cambio a 45 pesos con 19 centavos en el mercado mayorista y el precio internacional del petróleo a 59 dólares índice Brent. La ley de abastecimiento fue dictada en 1974 y tuvo varias reformas. Siempre se discutió su real alcance o espíritu, que busca regular la compra-venta, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios para necesidades comunes o corrientes de la población,
y detalla cuáles serán las penalidades para los infractores. En algunos casos puede llegar hasta ser penas con cárcel. Es recordado el uso que hizo Moreno a partir de 2017 por abastecimiento de gasoil y sus multas, y hasta amenaza concreta de prisión a José Aranguren, entonces presidente de Shell Argentina y luego primer ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri. No somos especialistas en el tema, pero algo parecido, lo que ocurre con los combustibles, también ocurre en otra de las medidas que se tomó a nivel nacional, que tiene que ver con el IVA y el impuesto a las ganancias. ¿Quiénes pierden? Las provincias, porque los márgenes coparticipables disminuyen totalmente. Misiones, hablábamos de cifras en el transcurso de esta semana, que las daba a conocer el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, que es fuerte el impacto. Algo similar ocurre con este informe que estábamos escuchando y que tiene que ver con los combustibles y las provincias que están involucradas en el mismo, ¿no? Y a propósito, del IVA, de ganancias, de impuestos, de inflación, de economía, agradecemos la presencia en Legislativas justamente a nuestro invitado de hoy, Federico Villagra. ¿Cómo le va, economista? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? La verdad que un placer que me inviten para hablar de esto tan sensible que estamos sufriendo hoy los argentinos, que es la situación económica. Estamos en una situación de crisis. Y vemos que el gobierno está tratando de surfear esta crisis de diferentes maneras, aplicando recetas que en el pasado no han funcionado. Lamentablemente son parches en la economía que cada vez se va deteriorando más y nos parecemos más a Frankenstein que a otra cosa. Medidas coyunturales y no medidas de fondo, ¿no? Exactamente, medidas que se hubiesen tenido que tomar al inicio del gobierno y no de una manera muy desprolija y hasta, si se quiere, con una urgencia electoral para tratar de congelar todos los tipos de precios. Es muy difícil aplicar la ley de abastecimiento porque se mete muy de lleno internamente en las empresas. Si bien defiende al consumidor porque congela los precios de las naftas, pero los combustibles, como bien vos decías en el informe, están atados al barril del crudo internacional, que está evaluado en dólares. Si el dólar te sube un 30%, vos tenés un costo mayor. Entonces, penalizar a las empresas y tratar de modificar su rentabilidad es lo que justamente ocurre, lo que vos bien dijiste, es un desabastecimiento, porque no van a tener incentivo a vender. No les conviene vender porque no van a ganar, pierden. No van a ganar, van a siquiera empatar. Entonces eso a la larga, quizás en estos 2 meses lo funcione, pero a la larga lo que hace es que destruya un mercado tan importante como es el mercado energético y fundamentalmente de los combustibles. Eso teniendo en cuenta, Gilda, que las naftas aumentaban hasta una semana antes de las PASO, seguían aumentando y nunca pararon de aumentar. El tema está en que si no se ponía este congelamiento también, la inflación iba a ser 10 veces peor de lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Cómo hacemos con el combustible? El problema fue que la economía que configura Macri desde 2015 hacia adelante fue una economía muy liberalizada, que se volvió en un libertinaje. Entonces, ¿qué pasó? Cada sector productivo, cada empresa, tira para su lado. ¿Por qué? Porque Macri liberó el precio de los combustibles, entonces no puede de un día para otro poner trabas y cambiar a una economía completamente distinta. Un régimen de congelamiento. Exactamente. Entonces él acostumbró durante 4 años, vamos a poner a un chico, a comer carne y ahora le quiere dar verdura. O sea, es imposible en este momento regular un solo mercado. Además, en la historia argentina hemos visto que los mercados que son regulados, que se ponen precios máximos, tienden a extinguirse y a trasladarse a otros sectores. El mercado de combustibles es un mercado que es necesario, es indispensable para el funcionamiento de la economía. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es un plan centralizado en el cual tiene que marcar las directrices, pero de forma consensuada, no obligar a los empresarios en un día a cosa que no hubo. Y hay una cuestión también con el tema de los sindicatos petroleros.
es algo más de las provincias del sur del país, no lo vivimos nosotros porque no somos una provincia petrolera, pero ese es otro tema también de los altos costos que tenemos nosotros acá en Argentina de una nafta tan cara, ¿no? Claro, no, y además hay creo dos demandas, una de Neuquén y otra de Río Negro, son provincias petroleras que fueron a la corte justamente por este congelamiento de precios, porque obviamente que no van a poder hacer frente a sus costos, no van a poder pagar salarios y eso Están hablando de eso. quiebra, devienen un montón de cuestiones. Si bien los que tienen estaciones de servicio sabemos que no son gente que está por debajo de la línea de la pobreza, pero vos al atacar a las empresas lo que atacás es atacar la inversión y al atacar la inversión estás de alguna manera indirecta alimentando la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos inversiones. ¿Para qué? Para que haya competencia. Al haber más competencia, los precios tienden a reducirse. Y a las provincias que tienen a esos inversores en su tierra, ¿no? Y que producen justamente la cuestión del petróleo, que son petrolíferas, ¿no? Que de hecho, bueno, dos provincias van a presentar una demanda ahora porque no están de acuerdo y rechazando totalmente esta medida de la ley de abastecimiento, ¿no? Sí, y no solamente eso, digamos, hay muchas medidas que, digamos, uno por ahí no quiere alertar a la sociedad porque estamos, o sea, no hay a ninguna persona que no le afecte esta crisis, o sea, a todos nos afecta, seamos empresarios, seamos consumidores, seamos asalariados, político, el que fuere, a todos nos está afectando. Entonces es muy importante que haya un consenso general entre trabajadores, empresarios y fundamentalmente entre políticos, porque estamos en una situación delicada en la cual el mundo nos está mirando de reojo y podemos llegar a tener un default, podemos llegar a perder todas nuestras reservas internacionales. En estos días de elecciones se perdieron 6.000 millones de nuestras reservas internacionales. Esas reservas son para pagar los intereses de la deuda, son para hacer frente al tipo de cambio. Si nosotros seguimos en esta lógica del tire y afloje, y no hay un consenso, ni hay una unidad nacional, una cohesión social argentina, vamos a ir directamente a un default. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir, y a una hiperinflación que bueno, ya lo vimos en el pasado y tenemos la memoria de eso. Federico, muchas gracias por participar con nosotros esta noche, bueno, y por todos los conceptos que nos aclara un poco más este panorama, porque de última todos ahora somos economistas, conocemos el tema inflacionario y distintas cuestiones porque hacen a la vida cotidiana hoy día, ¿no? Que son las políticas económicas. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Vamos a compartir la primera pausa? Dale, en el próximo bloque estaremos hablando del régimen penal juvenil.